Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, como siempre nos vas a hablar de un escritor en lengua yiddish y vamos a escuchar un poco de su obra traducida al español. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Ishayahu o Isaías Bershadsky, un autor multifacético. El Bershadsky, es uno de los seudónimos con los que escribió Isaías o Ishaye Domashevitsky, autor nacido en el año 1871 en la provincia de Grodno, entonces situada en Lituania y actualmente en Bielorrusia. Este autor recibió educación judía tradicional, pero también secular. Trabajó como profesor de hebreo en Ekaterinoslav, en el sur de Rusia, y también se dedicó a los negocios, tanto allí, en esta ciudad, como en Bakú. En 1903 editó la publicación llamada Asman, El Tiempo, en San Petersburgo y luego en Vilnius. Residió brevemente en Riga hasta que finalmente se asentó en Varsovia. Colaboró con Amelitz y otras publicaciones periódicas. Otros seudónimos, además del ya mencionado Bershadsky, es que firmó como Bershadi y Shimoni. Falleció en Varsovia en 1909 y el relato que conoceremos hoy se titula Desamparados y Abandonados, y porque este era un autor especialmente interesado en cómo evolucionaban las antiguas comunidades judías desde la Edad Media en adelante hasta que se secularizaban y se mimetizaban, y a veces algunos individuos se convertían influidos por el medio no judío, por el medio gentil. A su lecho de muerte no acudió ningún pariente o amigo. Tampoco la acompañaron a la tumba y nadie rezó por ella el Kadesh. Al final de su vida, sus únicos amigos fuimos mi esposa y yo. Nadie más la cuidó en su enfermedad, solo nosotros derramamos lágrimas ante su tumba. La conocimos unos años antes de su muerte. Nadie la visitaba y ella solamente iba a una tiendecita donde hacía sus compras y a la casa de estudio cercana donde iba a rezar 2 veces a diario. Tenía unos 60 años, era menuda y muy delgada, aunque se movía más ágilmente que otras personas de su edad. Tenía la cara plagada de arrugas y la mirada de sus claros ojos castaños se veía algo apagada, pero su sonrisa amplia y su mirada serena denotaban un carácter bondadoso. Llevaba un sencillo vestido viejo, pero siempre estaba impecable, la peluca bien arreglada, su vivienda y sus muebles limpios y ordenados. Pronto pasó a ser como una madre o una tía anciana para nosotros. Cuando nació nuestro primer hijo, se dedicó a su crianza casi tanto o más que la joven madre. En principio esto parecía simple, pero su cuidado del niño parecía evocar buenos recuerdos de un pasado, de cuando ella misma era una madre joven que cuidaba de sus propios hijos. Había vivido tranquila y feliz con su marido durante 20 años, se dedicaban a cultivar las tierras de un noble polaco, una actividad en la que hay épocas de bonanza y de adversidad, pero en general tenían una vida cómoda. Estaban acostumbrados al campo, no imaginaban vivir en otro sitio. Por eso jamás se les había ocurrido lo que les sucedió. En cierto momento se vieron obligados a dejar la finca que habían cultivado porque venció el arrendamiento y las leyes de entonces prohibían renovarlo. Eso los dejó sin ingresos regulares en la época en que criaban a sus hijos.
Sin embargo, lo peor era la angustia que esto causaba. Dejar su casa fue para ellos muy amargo. La casa, los jardines, los graneros y los establos, toda su vida, todas cosas que sus hijos ni siquiera sabían que no eran suyas. Cuando se trasladaron tenían unos 10.000 rublos, pero debido a su inexperiencia, algunos reveses los llevaron al borde de la ruina. Su capital iba disminuyendo, todo lo que emprendían les era más difícil que lo anterior. La pobreza se acercaba y la enfermedad provocada por las preocupaciones hizo presa en el padre de familia. Falleció al cabo de 3 años de su llegada a la ciudad, dejándola a ella sin recursos y con 6 hijos a su cargo. Aún vivía su marido cuando cambiaron su primera vivienda por otra más pobre y barata, y tras su muerte se mudaron a otra más miserable y estrecha. Pero incluso con ello no tenían lo suficiente para alimentarse. Aún les quedaban unos 600 rublos, pero sin un oficio era inevitable que la escasa reserva de dinero menguara hasta desaparecer del todo. ¿Qué harían entonces? Yosef, el hijo mayor, se había marchado un año antes de la muerte de su padre en busca de fortuna en otro lugar, pero sus cartas no traían buenas noticias. Y ahora el segundo, Abraham, un muchacho de 18 años, y su hija Rochel, de 16, manifestaban su interés por emigrar a América. La madre no quería, les rogaba llorando que no se fueran, pero no la escucharon. Alejarse de ellos, probablemente perderlos para siempre, era ya bastante malo. Pero lo peor era que sus hijos, en cuya educación judía se había empeñado su padre, se fueran a América y, olvidando todo lo aprendido, se convirtieran en Ganze Goim, en completos gentiles. Intentó que esperaran a que su hermano mayor alcanzara algún éxito y pudiera ayudarlos. Expresó esta esperanza porque creía que su hijo Yosef pronto sería su apoyo. Consiguió convencer a Abraham y Rochel de aplazar su viaje, pero meses después Yosef seguía vagando de pueblo en pueblo y tuvo que rendirse y dejarlos marchar. De los 500 rublos que le quedaban, dio a sus hijos 200 para el viaje y con el resto abrió una pequeña tienda. Sus gastos ya no eran tan grandes porque solo estaban a su cargo los 3 hijos menores, pero la tienda tampoco alcanzaba para la manutención. Cada mes había menos mercancía y no había dinero para reponerla. Pronto la tienda se quedaría vacía. Por si fuera poco, de América llegaban malas noticias. No es que se quejaran, al contrario, escribían con esperanza en un futuro mejor. Pero la madre no se dejó engañar y presentía que no les iba bien. ¿Quién podría saber lo que sucedería más tarde? Cierto día llegó una carta de Yosef que escribía convencido de la imposibilidad de ganarse la vida en la zona de residencia. Por lo tanto, iba a aprovechar una oportunidad para establecerse fuera de la misma. Ella sufrió y lloró mucho al enterarse. Un hijo viviendo en una ciudad gentil. Y además, la siguiente carta de América sumó aún más tristeza. Abraham y Rochel vivían en localidades diferentes. No aguantaba la idea de que su hija pequeña tuviera que vivir entre desconocidos. América la aterrorizaba, ni ella misma podía explicar el pánico que sentía cada vez que pensaba en ese raro y lejano lugar. Sin embargo, pronto tuvo buenas noticias de Yosef, que había encontrado un buen trabajo, lo que se confirmó cuando le envió dinero. También desde América, las noticias eran alentadoras. Abraham tenía trabajo estable y bien pagado, y al poco tiempo escribió a uno de sus hermanos menores para que se uniera a él y le mandó el dinero necesario para el viaje. Y Rochel se había comprometido con un joven al que elogiaba en sus cartas. Tras la boda, también ella envió dinero para traer al otro hermano. Todas estas buenas noticias llegaron en el curso de un año, pero lejos de alegrarse,
había aflicción en el corazón de la madre. Pensar en que hubiera querido participar de los preparativos de la boda de su hija, lo que ya no tendría lugar, la llenó de melancolía, a la vez que la entristecía que otros dos de sus hijos se marcharan también. Solamente le quedaba Rifke, la hija menor de 13 años. La situación económica era estable, de vez en cuando recibía ayuda de sus hijos en América y de su Yosef, de modo que podía permitirse incluso dejar la tienda. Pero no estaba satisfecha. Hubiera querido ver de cerca la felicidad de sus hijos. Ir a visitarlos a América nunca fue una opción. En cambio, Yosef, que se había casado en otro pueblo y se había establecido por su cuenta y le iba muy bien, mandó llamar a su madre y a su hermana pequeña para que vivieran con él. Al principio la madre no quiso, temía estorbar en el hogar que su hijo compartía con su esposa, incluso cuando se convenció de que era una muchacha muy amable, pero no consiguió decidirse pese a que adoraba a su hijo mayor, su predilecto, y a que deseaba conocer a su esposa y a sus nietecitos. En verdad nunca dejó de tener la esperanza de que algún día sus hijos volverían a estar cerca de ella. Sobre todo Yosef, que a veces se quejaba en sus cartas de que su situación no era segura, porque la más mínima circunstancia podía generar un edicto de expulsión. Pasaron 6 o 7 años, cuando la hija cumplió 20, la menor, llegó la hora de buscarle marido. Su madre estaba segura de que Yosef aportaría la dote, pero pensó que lo mejor sería que Rifke y su hermano se encontraran y aceptó de buena gana que la joven se fuera con él cuando la invitó a pasar un tiempo en su casa. Al verse sola, la madre se arrepintió de no haberla acompañado y esperó con impaciencia su regreso. Pero le escribieron diciéndole que la muchacha había hallado el favor de un amigo de Yosef de una familia adinerada. La pareja se había comprometido y la boda se celebraría cuando llegara la madre y se quedara a vivir con ellos. Volver a ver a su hija superó sus dudas. Comenzó a prepararse para irse. Pero de repente, cuando estaba en ello, recibió carta de Yosef informándole que su situación había empeorado súbitamente y podría tener que abandonar el pueblo junto a su familia. Esta noticia fue, por un lado, mal recibida, pero por otro lado supuso un alivio. Le preocupaba que el edicto de expulsión perjudicara a su hija, pero por otra parte se alegraba de que volviese a vivir junto a ella. También aquí la ayudaría Dios. Con los bienes que tenía y su capacidad como comerciante, se ganaría bien la vida. La espera se hizo muy dura, porque durante largo tiempo no tuvo noticias de Yosef ni de Rifke, y al final resultó que el peligro había pasado y Yosef se quedaría donde estaba. Pero en cuanto a ella, era mejor que hiciera lo mismo, porque andar de un lado a otro a su edad era algo serio y no valía la pena correr riesgos. La anciana se llenó de dolor por estar tan desamparada en su vejez y añoraba más que nunca a sus hijos después de haber sentido la seguridad de que pronto estaría con ellos. No podía comprender por qué Yosef había cambiado repentinamente de opinión con respecto a acogerla, pero nunca se le ocurrió dudar del cariño de sus hijos. Y nosotros tampoco al leer las cartas de Yosef y Rifke. Había amor y añoranza por la madre en cada línea y pena por haber tenido que irse a vivir lejos de ella. Toda esta situación me impulsó a intervenir sin que la anciana lo supiera. Ella sabía leer yiddish, pero no escribirlo, y antes de que nos hiciéramos amigos, sus cartas a los hijos las escribía un comerciante amigo suyo. Pero desde que la conocimos, me convertí en su secretario y un día, al escribirle a Yosef en su nombre, aproveché la oportunidad para adjuntarle una carta mía. Le pedí perdón por involucrarme en sus asuntos e intenté justificar la intromisión haciendo hincapié en nuestra afectuosa relación con su madre.
Entonces le describí lo duro que era para ella vivir desamparada, cómo añoraba la presencia de sus hijos y nietos, y terminé diciéndole que era su deber liberar a su madre de todo ese sufrimiento. No hubo respuesta directa a mi carta, pero la siguiente del hijo a su madre la envió al comerciante que antes se ocupaba de su correspondencia. El hecho de que Joseph no me respondiera confirmó que me había considerado un entrometido. Mientras tanto, nuestra vieja amiga enfermó y comprendió enseguida que moriría pronto. Entre las cosas que me rogó que hiciera después de su muerte, había una petición en particular que me repitió varias veces: enviar un paquete de libros hebreos que había dejado su esposo a su hijo Yosef y notificarle su fallecimiento por telegrama. Mis hijos estadounidenses, me explicó, suspirando, sin duda han olvidado todo lo que aprendieron, han olvidado por completo su judaísmo, pero mi hijo Yosef es diferente. Estoy segura de que rezará el Kadesh por mí y los libros les serán útiles a sus hijos como legado de sus abuelos. Cuando cumplí el último deseo de la anciana, comprendí lo equivocada que estaba. La respuesta a mi carta llegó cuando ya había fallecido. Sus hijos nos agradecieron calurosamente los cuidados que le brindamos y también nos explicaron por qué habían permanecido separados. Ella nunca supo, y era mucho mejor así, cómo había obtenido su hijo el derecho a vivir fuera de la zona, porque ¿de qué hubiera servido saber que el único de sus hijos que se había pasado por completo a ellos era Yosef? Ya ves, Jorge, las preocupaciones de finales del siglo XIX que tenían por entonces algunos judíos, en este caso también este escritor. Por supuesto, es un relato, la verdad, muy emotivo y te agradecemos que nos hayas acercado también a través de él a la figura del escritor Yeshayahu Bershavsky. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.